Hola, acá tenemos un ejercicio en el que nos piden determinar la gráfica de f más g, f menos g y f por g. Y para lo cual nos dan la gráfica de la función f y de la función g. Como esto ya es algo un poco repetitivo, voy a realizar solamente la gráfica de f menos g, pero la voy a realizar por dos métodos. Uno es el método que hicimos en el ejercicio anterior, si es que lo vieron, que consiste en hacer una tablita considerando los valores en común que tienen en el dominio, ¿no? Después de eso voy a borrar eso y voy a hacer el método práctico para que ustedes vean la diferencia. ¿Ok? Entonces, pensando en eso, ¿cuál es el intervalo de valores para los que existen ambas funciones? Entonces podemos ver aquí que la función g existe desde menos 2 hasta quién sabe, y la función f existe desde quién sabe hasta 4. Entonces, pero si yo limito esto así, puedo decir entonces que las dos existen en ese intervalo. Ok, entonces voy a usar los valores enteros de ese intervalo que yo veo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por otro lado, no hay ningún punto abierto, eso ya lo puedo observar. Y voy a hacer una tabla con eso. F y G. Cuando x es desde menos 2 hasta 4. Voy a pasar por todos esos valores enteros. Menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3 y 4. Listo. Por si acaso. Y entonces, empecemos a leer. Acá, uno de los grandes riesgos de esto es leer mal los puntos. Entonces, en menos 2, voy a empezar con la función f, porque le he puesto ordenadamente. He decidido que voy a realizar el f menos g. Los otros dos ya los realizan ustedes como práctica. F menos g es un poco pesado por involucrar signo menos, ¿no es cierto? Entonces eso puede causar problemas, sobre todo con estos negativos. Empecemos cuando x es menos 2, leamos el f. Entonces yo les recomiendo, no lean las dos funciones al mismo tiempo. Es lo que yo haría, ¿no? Primero lean todo f y luego lean todo g. Porque así pueden encontrar un patrón y eso les ayuda a no equivocar. No estén saltando de aquí para allá porque eso puede generar confusión. Cuando x es menos 2, f, o sea, el y de la función f es 2. Lo podemos leer acá. Menos 2, 2. Entonces vamos bajando. Fíjense que acá, cuando x es menos 1, no puedo precisar exactamente la posición de este punto. Pero si somos astutos, pensemos que si esto es la mitad de este segmento, de hecho esto debe ser la mitad también, por una cuestión de geometría, ¿no es cierto? Ustedes deben recordar en el pasado que les han enseñado geometría en la escuela. Entonces este punto sin duda está en el 1.5. Y eso sí podemos decirlo a ciencia cierta, no como en el ejercicio anterior que estábamos estimando. En este caso es totalmente cierto. No es necesario usar teorema de Pitágoras para demostrar eso. Ok, cuando x es igual a 0 podemos leer claramente la gráfica 1 y así empezamos, ¿no? ¿Y en 1 cuánto sería? De la misma manera que hicimos hace un momento, 0.5 o 0,5. Cuando es 2, será 0. Y cuando es 3, menos 0,5. Acá pueden ver también que esto se mueve así de medio en medio, va bajando la función f. Y luego en 4, que se vuelve menos 1. Fíjense cómo disminuye de medio en medio. 2, 1 y medio, 1, 1 medio, 0, y así. Eso es un patrón. Ok. Vamos a la función g. La función g en menos 2 vale 4. Y en menos 1 vale 3. Wow. ¿Será que puedo decir que baja de 1 en 1? O sea, en 0 ¿cuánto va a valer? 2 y en 1, 1 y así. Claro que sí, eso es un patrón. 4, 3, 2, 1, 0. ¿Y en 3 cuánto vale?
menos 1, solo para verificar. O sea, cuando x es 3, la función g vale menos 1. Ustedes pueden verificar los puntos, ¿no es cierto? Cuando es 4, cuidado con repetir de nuevo el menos 1. Cuando x es 4, el y de la función g es menos 2. Una vez que tengo eso ya resuelto, puedo proceder a aumentar una columna. Y hacer la operación correctamente. Entonces, si ustedes se equivocan en alguno de estos, le va a salir un punto por otro lado, ¿verdad? 2 menos 4, usemos otro color. 2 menos 4 menos 2, 1.5 menos 3, menos 1, 5, 1 menos 2 menos 1, cuidado acá, 0, 5 menos 1, menos 0, 5, 0 menos 0, obvio. Este es el más peligroso que hay. Menos 0, 5, menos, acá olvidamos que estamos haciendo f menos g. Menos 0, 5, menos 1. Esto hay que hacerlo con pies de plomo. Lo ponen en la calculadora si es necesario. Menos 0,5 más 1. 0,5. Ok. Una vez que pude superar ese peligroso obstáculo, menos 1, acá también, de repente van a poner menos 3 y malogran el ejercicio. No es menos 3, es menos 1, menos 2. Que es 1. Esto hay que chequearlo por lo menos 3 veces. Sí, la tercera la chequean ustedes. Una vez que han logrado llegar bien hasta ahí, es cuestión de hacer lo que hicimos hace un rato. Es decir, llevar los puntos considerando el x y considerando el y de la nueva función. Y lo haremos con este color extraño. Menos 2, acá no hay abiertos, nada de esas cosas. Menos 2 es un punto que está acá. Lo voy a hacer ahí. Menos 1, menos 1.5. Cuidado. Menos 1, menos 1.5 debe estar acá por la mitad. Como estos son tramos de rectas y no hay ningún cambio del comportamiento, esto solo va a ser una recta sin cambio de pendiente. 0 menos 1 debería ser acá. 1 menos 0,5 aquí. 2, 0. Ajá. 3, 0, 5. Y 4, 1. Y ya está. Ya está esto. Entonces ya lo tenemos listo. Ahora la cuestión es trazar. Ok. Y esa función se llama f menos g. Sobre esto nos puede pedir varias cosas, ¿no? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el intervalo de valores en el cual la función es positiva? Etcétera, etcétera, ¿no? Un análisis gráfico. Ese es el método usando la tablita. Un método muy seguro. Ahora lo voy a borrar para que vean ustedes cómo es el método gráfico práctico. Ok, lo voy a borrar. Y voy a borrar la tablita también. Voy a borrar todo. ¿Cómo es el método práctico? Si a mí me están pidiendo f menos g, entonces tengo que restar el y de la función f menos el y de la función g para cada valor de x en los que existan ambas. O sea, eso sí no cambia. Empezando desde menos 2
y terminando en 4. Fíjense, esto se puede hacer del siguiente modo. Piensen ustedes que es f menos g. Bueno, f es 2 y g es 4. 2 menos 4 menos 2. Ahora vámonos cuando x es menos 1. 1.5 menos 3. Ustedes ya saben que este es 1.5. 1.5 menos 3 es menos 1.5. Menos 1.5. Con eso en mente, voy acá, que es menos 1.5. Vamos al 0. Es f menos g. Todo el tiempo tengo que estar así, control mental. F menos g, azul menos rojo. Claro que en la práctica no es ni azul ni rojo, todos son de color negro, pero ustedes tienen que hacerlo así. F menos g. 1 menos 2. Cuidado, cuando x es 0, f es 1 y g es 2. 1 menos 2 menos 1. No podría ser, por ejemplo, que acá me salga por aquí. Sería rarísimo, ¿no? Esto seguramente, la resta de dos rectas también va a dar una recta. Por supuesto, esto es mucho más rápido, ¿no? Cuando x es igual a 1, f está en 0,5 y g está en 1. 0,5 menos 1 menos 0,5. Cuando x es 2, f está en 0 y g también está en 0. Y 0 menos 0 sería 0. Cuando x es 3, f es 0.5 negativo. Menos 0,5, este es mucho más difícil. Menos 1. Entonces, esto sí hay que hacerlo afuera. Menos 0,5, que es el f, menos 1. Igual sale 0,5. Además, ustedes ya sospechaban que eso iba a pasar. Y finalmente, cuando x es igual a 4, el f es menos 1 y el g es menos 2. Menos 2. Lo cual sale 1 también. Entonces, eso se podía haber hecho de esa manera. Ahora, acá podría haber algunos temas, ¿no? Porque si, por ejemplo, ustedes presentan esa gráfica y no hay ninguna justificación acá de lo que ustedes han hecho, podría haber algún problema en la calificación. Entonces, de hecho, hay que justificar de alguna manera, con algunos cálculos, ¿correcto? De la misma manera voy a trazar. Y es f menos g, si no me equivoco. Y con esto concluye el ejercicio. Ya he dicho varias recomendaciones ahí. Pueden repetirlo para que lo observen. Buenas tardes.